Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Dado que últimamente he estado haciendo un seguimiento de todo lo que ha ido haciendo Don Omar últimamente, mismamente en Locura Transitoria hice un podcast dedicado a la música que había sacado a lo largo del año 2022, pues me veo en la obligación, o por lo menos me apetece, ¿no? Comentar qué es lo que me ha parecido la última entrevista que ha dado Don Omar en el canal de Mikey Backstage y La Pulpa, ¿no? Dos chavales de Puerto Rico que hacen pues un contenido más enfocado básicamente a lo que viene siendo la historia del género urbano, del reggaetón y demás. Entonces, cada entrevista que hacen a gente que tiene que ver con este tipo de mundo, ¿no? Productores, cantantes y demás, pues suelen intentar un poco que vayan contando historias de sus... por ejemplo, entrevistaron a Naldo, que es el productor de Don Omar, pues que cuente sus inicios, cuando él creó Sangre Nueva, que hacía como una especie de compilado de artistas, ¿no? Que después se hicieron muy conocidos. Pues cuentan historias, ¿no? De cómo comenzó el reggaetón, cómo se fue expandiendo, la historia de muchos de los himnos que se siguen escuchando hoy en día, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, se sabía, más o menos, se intuía que la entrevista de Don Omar iba a ir por en esos términos, ¿no? A contar la historia de lo que viene siendo cómo empezó Don Omar en el reggaetón, un poco comentar también la historia de algunos de sus inicios, cómo fue... le preguntaron, obviamente, que uno de sus descubridores, si no su mayor validor en el ámbito del reggaetón, que fue Héctor el Father, dijo que una canción de las más conocidas de Don Omar, que es Dile, se negó, vamos, no se negó, sino que no quería en un principio grabarla o meterla en el disco porque era un tipo de música muy distinto a lo que se venía haciendo entonces. Entonces, pues le preguntaron que si era verdad, historia de alguna de las canciones más conocidas de Don Omar, como Vuelve, el hecho de en el género urbano quién son o quién puede considerar que son sus mejores amigos o por quién pondría la mano, y este tipo de historias que pues siempre es interesante escucharlo de las manos de la mano de la persona que las ha vivido en primera persona, ¿no? Porque siempre se viene escuchando gente que habla de yo creo que, pues yo pienso que, o gente pues que simplemente de oídas puede tener una opinión u otra. Y ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que desde que A lanza un mensaje hasta que le llega a B, puede haber muchos puntos intermedios donde la historia puede ir modificándose hasta que igualmente cuando le llega a B puede no tener nada que ver lo que ha dicho A, ¿no? Para mí la entrevista fue bastante interesante. Descubrimos pues, muchas cosas que igual que han dicho Bandolero Spain en Instagram, ya se sabían. Entonces en ese aspecto no han aportado mucho, como la historia de Vuelve, donde Don Omar básicamente le deja a su novia porque le pone los cuernos, básicamente lo dice Don Omar, y luego cuando intenta recuperarla ya rompen definitivamente y lo que hace por ella y demás. Cosas de este estilo, ¿no? Un poco como vivió Don Omar su época de joven. Y pues hablando también, sobre todo, en algunos casos de gente a la que Don Omar le ha dado su primera oportunidad, como Kendo, Nati Natasha, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el ámbito de lo que es, como dicen ellos, nutritivo, ¿no? Que lo dice esto mucho, lo dice uno de los dos, el chico La Pulpa, que hace mucho hincapié en el término nutritivo, en el término de que la gente de hoy en día, los jóvenes, descubran o sepan de dónde vienen pues, las cosas que escuchan desde hace muchos años. En ese ámbito me parece una entrevista muy buena, completa, aunque obviamente, y es una entrevista de 1 hora y 20 minutos, se dejaron muchas cosas por tocar, ¿no? Y entiendo que seguramente habrán grabado más contenido, pero obviamente hay que condensar y hay que cortar, ¿no? Además a Don Omar, cuando está a gusto, como este es el caso que además se nota, pues le gusta hablar y se extiende bastante. Pero a mi juzgar, aunque se podía intuir que no era una entrevista, pues digamos que obviamente no era de salseo, no era de hecho al principio de la entrevista lo dicen, que no es una entrevista para hablar de polémicas ni de cosas de estas. Sí que me ha dado bastante pena que no hablaran de algo del futuro, ¿vale? De qué tiene preparado, de qué puede sacar. Em, es verdad que Don Omar hace poco ha sacado un disco, bueno, no es un disco que haya sacado él, sino su discográfica, su Art Cream. Bueno, discográfica, sí. Es una compañía que él ha montado, ¿no? Igual que cuando montó El Orfanato hace años.
Y ha sacado un disco que se llama Pain is Love, que es un disco de baladas y de romantiqueo, ¿no? Que lo llaman ellos, donde él colabora en una canción con Randy, de Joe Willie Randy. Está bastante bien la canción, aunque a mí el disco no es lo que me apetece escuchar realmente, pero me ha dado pena, aunque sí que es cierto que el mismo día de la entrevista Don Omar compartió otra entrevista que de hecho él para la revista Rolling Stones, donde sí que habla de sus próximos proyectos, ¿no? Se desvela que, por ejemplo, se va a llamar Forever King, ¿vale? Que es un disco donde va a haber pues colaboraciones, va a meter seguramente, por lo que a mí me sorprende que meta las canciones que ha grabado hasta ahora de las del año pasado, porque para mí no, yo lo dije, a mí no me gustan la mayoría de las canciones que ha hecho, que meta Sincero todavía, o que meta la de Nio García, la de Semenea, pero que meta las otras de Soy Yo, o la otra, que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama, Let's Get Crazy, creo que se llama algo así, yo esas no las hubiera metido, pero entiendo que si las ha hecho, pues las va a meter. Luego también se desvela pues que ha hecho colaboraciones con Maluma, con... La Residente también la va a meter, esa me parece bien. Y no sé con quién más ha dicho. Con Zion y Lennox, que también creo que han desvelado que va a entrar la canción. Entonces sí que yo preveo que va a haber muchos temazos. Porque hay muchos previews por YouTube donde, pues la verdad, que apetece escuchar esas canciones. Luego él soltó también, por ejemplo, una canción con Joe Willie Randy, el preview, cuando hubo que decidir entre la suya y la de Semenea, que también estaba muy bien. Pero yo no sé si se la meterá en el EP que quiere sacar con Joe Willie Randy o la meterán en el disco. El caso, que la entrevista a nivel de información de lo que es el pasado de Don Omar, de cómo empezó, de algunas de las cosas más relevantes del pasado de Don Omar, de su juventud, de sus inicios en la música. Contó, por ejemplo, que en las fotos del disco de Last Don la ropa que lleva no es suya, sino de otra persona que se estaba haciendo un shooting a la vez que se lo iban a hacer a él, porque él su ropa que llevaba no le gustaba y cogió prestada esa camiseta y se la puso, ¿no? Y lo cuenta como una anécdota de risas porque luego le confesó a la persona a la que le cogió sin permiso la camiseta, bueno, perdón, la camisa, que se la había cogido, ¿no? Que debe ser pues un presentador, por lo que he visto, de aquella zona bastante conocido. Entonces, como digo, pues a nivel de información de lo que es la historia, que yo creo que es lo que buscan estos podcasts de lo que es Don Omar, pues está bastante bien. Pero a nivel de, que es lo que yo me he quedado con ganas, de saber cosas de lo que se viene, pues se ha quedado, por no decir, nula. No han dicho absolutamente nada. Además, es que mismamente en el disco de Pain is Love tampoco siquiera hizo promoción al principio del disco, no anunció ni que iba a salir, lo soltaron un día y la gente se enteró y empezó a escucharlo. Es verdad que luego en su Instagram y en su cuenta de Twitter le ha dado difusión a las canciones, la gente que ha salido en esas canciones pues ha dado difusión también en sus redes sociales, pero el hecho de no haber grabado vídeos, el hecho de que haya salido tan sin avisar, luego parece como un disco muy, no sé cómo decir, como una especie de proyecto que él tenía que ha sacado y ya está, como que tampoco le interesa darle mucho boom al proyecto, simplemente son cosas que le apetece hacer, las hace y ya está. Eso es lo que nos tiene acostumbrados ahora a Don Omar, que no acabar de asociar, ¿no? a sacar música, porque siempre ves a todos los artistas estos de reggaeton ahora mismo, cuando sacan una canción, aparte de que suelen colaborar con gente top y hacerle una cantidad de promoción terrible, tanto antes de la canción como durante como después, Don Omar no ha hecho absolutamente nada. O sea, lo que ha hecho es, no avisó de que iba a salir el disco, se sabía que iba a salir el disco, porque algunas personas de las que han salido en el disco soltaron cosas en entrevistas, pero yo sí, yo voy a salir en un disco que va a promocionar Don Omar, con un tema, pero yo solo, creo que lo dijo un chico que se llama Divino, y tal, pero Don Omar no ha soltado ni prenda, nunca ha dicho absolutamente nada. De hecho, en el momento en el que sale el disco, que no sé si fue un viernes, él tarda como un par de días en empezar a hacerlo promoción en su canal de Instagram, o sea, en su cuenta. Ha sido un poco raro esto, ¿no? El lanzamiento. Sí que es verdad que pues, Don Omar es bastante anti todo este movimiento que se monta en las redes sociales, pero espero que cuando lance su nuevo disco le haga bastante más promoción, le dé más vida y sobre todo las colaboraciones que saque sean mucho más potentes de las que ha sacado, porque además va a ser un disco suyo, no va a ser un disco que él presente, como es este Pain is Love, ya que en este Pain is Love él simplemente canta en una canción con Randy y ya está. Entiendo que cuando él saque un disco
va a ser un disco suyo donde él salga en todas las canciones, literalmente, o solo o acompañado, y que le dé más promoción, obviamente que haga muchos videoclips y que sean muchas canciones de lo que la gente quiere, que es reggaetón, ¿no? Así que nada, está bien la entrevista, porque sabes de Don Omar, que al final a mí como le sigo, que es de lo poco que sigo del reggaetón, pues me gusta saber lo que hace o cosas que ha hecho, oírle hablar además, no sé quién lo dijo una vez, que Don Omar es de los pocos artistas del mundo del reggaetón que tiene mucha cultura y es bastante inteligente y puede estar hablando de muchas cosas mucho tiempo, porque el tío es sabio, o sea, no es, con todo el respeto al mundo, pero no es el típico Anuel que no tiene ni idea de absolutamente nada y cada vez que dice 3 palabras entre medias tiene que meter sonidos raros. Entonces, yo creo que Don Omar es de estos artistas que ya tiene una cultura y tiene una sabiduría detrás que le permite pues tener esa verborrea y ese léxico para comunicar y expresarse muy bien. Así que nada más, esto es todo por hoy. Si saca canciones o si hace más entrevistas y demás, pues las veré y daré mi opinión. Nos vemos en el siguiente episodio.